Amigos, buenos días, buenos días. Es una hermosa mañana. Aquí en las sierras tenemos una linda brisa, un lindo vientito. Y bueno, hoy les vamos a filmar un video para contarles, todos los trabajos que hemos estado haciendo, qué hemos logrado, qué avances estamos viendo en la propiedad. Porque como ya saben, nosotros vamos y venimos, Canadá, Argentina, Canadá, Argentina. La última vez que estuvimos en Argentina fueron 8 meses trabajando en la propiedad. Antes de eso estuvimos acá 1 mes y medio cuando recién estábamos empezando. Así que llevamos 9 meses y medio dándole duro a esta propiedad, a las construcciones, al terreno. Y aparte de eso, cuando no estamos acá en Argentina, ya tenemos un grupito de gente que conocemos, sabemos que trabajan bien, que son puntuales, así que también los tenemos trabajando mientras nosotros no estamos acá. Pero pensé que sería una buena idea filmar un video y mostrarles, ir paseando por la propiedad, las distintas construcciones y, verdaderamente mostrarles en qué hemos estado trabajando, qué hemos logrado antes de comenzar con estos nuevos videos de todo lo que estamos por hacer ahora, que la meta es terminar el chalet. Entonces, este video va a ser como un pequeño resumen de todo lo que se logró en el año pasado, más o menos. Y yo digo que empecemos con el hotel. Ya que estamos acá, empecemos con esto. Primero que nada, yo diría que el cambio más grande son las terrazas. Los 3 niveles de terrazas que, si se acuerdan, eran un bosque, el gran impenetrable, digamos. Así que los voy a dar vuelta para este lado. ¡Tarararán! Como pueden ver, qué diferencia. Se abrieron todas las terrazas, tuvimos un grupo de chicos trabajando aquí, dándole duro. Y después de cortar todo, tuvimos varias quemas controladas con el Departamento de Bomberos Voluntarios. Y ese fue un trabajo bastante grande. Así que ese ha sido un gran cambio, es una diferencia enorme para mí. Y después, como pueden ver, acá tenemos escaleras. No sé si se acuerdan, pero en un momento habían plantas creciendo en esta dirección, árboles, arbustos, que solo quedaba un pequeño túnel y uno tenía que caminar así. Sí. Las plantas, las ramas, la zarza, todo te venía pinchando, arañando. Así que ahora las escaleras están completamente abiertas. Y eso significa que los puedo llevar al segundo piso. Así podemos ver las terrazas desde otro punto más elevado. Entonces, algo que a mí no me gusta es tener que cortar árboles. No hay nada peor. Pero en este caso habían muchos árboles creciendo en el lugar equivocado. Así que les quiero contar qué es lo que hicimos con todas las acacias que estaban creciendo aquí en estas 3 terrazas. Y bueno, como pueden ver, también vamos a tener que seguir cortando un poquito más porque la vista todavía está completamente bloqueada. Y ahí detrás sí están las sierras grandes, aunque no me crean. Así que, bueno, con los árboles que cortamos, parte se usó para hacer postes, para alambrado. También sacamos un poco para leña. Y también tuvimos la idea con mi papá de usar los troncos de la acacia para revestir el techo aquí arriba en las galerías y darle un look más colonial. Así que vamos a poner, los troncos de acacia en un futuro y eso le va a dar un look más cálido, más colonial, más español, que es el estilo de esta construcción. Y también estamos encontrando otros usos para toda esta madera que tenemos, así que no es que se va a desperdiciar, aquí todo se reusa, se recicla y se le encuentra algún uso. Ok, otro trabajo que se hizo aquí en el hotel, eso en realidad lo hizo mi papá cuando vino de visita, pero se pasó semanas arreglando esta baranda, creo que se le dice. Esta madera estaba en pésimo estado, tal vez no duraba 1 año más. Y él la restauró, la lijó, le hizo todo un tratamiento, le puso un producto, un cetol con un lindo color y le dio como una nueva vida. Así que él se pasó varias semanas trabajando aquí en esta ala del hotel donde están las 4 habitaciones y como pueden ver le quedó muy lindo. Así que ese fue otro trabajito.
Y después, del otro lado del hotel, también pasamos varios días limpiando las canaletas y destapando todo el sistema de drenaje para el agua de lluvia, esos colectores que hay. Tuvimos que levantar las rejas y ahí adentro había tierra, barro. Era una tierra bien fértil, era una tierra negra, llena de gusanos. Pero bueno, tuvimos que sacar todo eso y también destapar las cañerías. Así que ese fue otro trabajo grande. Y creo que esas son las cosas principales que hemos logrado en el hotel hasta ahora. Todavía no hemos entrado a las habitaciones, no hemos hecho nada con los baños o la construcción que hay que terminar. Pero bueno, esos avances y limpiamos el techo. Tuvimos un grupo de chicos limpiando las plantas, arbustos y hasta árboles que habían crecido en el techo sobre las tejas de terracota. Así que creo que eso es todo hablando del hotel. Ok, otro trabajo bastante grande que todavía no hemos terminado, seguimos avanzando con esto, es la limpieza del terreno. Y uno de los recuerdos que tengo en mi mente de nuestro primer mes trabajando aquí en la propiedad es la altura de la zarza. O sea, uno entraba al terreno y teníamos zarzamora que había crecido como 4 o 5 metros y había cubierto árboles, arbustos, estaba sofocando todo en su camino. Y tenemos una foto, Samuel es un hombre bastante alto y lo tenemos a él ahí paradito y la salsa creciendo todo alrededor de él. Era algo impresionante. Así que ahora tener el terreno más abierto, más limpio, o sea, poder ver construcciones es algo alucinante para nosotros. También abrimos la sección de la quinta o la finca ahí al fondo de la propiedad, donde hay un montón de árboles frutales. Tuvimos varios chicos trabajando ahí abajo, cortando todo alrededor de los frutales. Y bueno, estos frutales ya tienen sus años, tienen sus décadas, así que ya no producen fruta como antes. Así que sí vamos a tener que replantar si es que queremos estar comiendo ciruelas, duraznos, manzanas algún día pronto. Así que eso también se logró y también varias quemas controladas con los bomberos. Como ya les hemos mencionado, esa fue la manera más fácil de limpiar el terreno y deshacernos de lo que ya veníamos cortando, porque hay ciertas partes del terreno donde uno no puede entrar con vehículos. Aquí no puede entrar un camión y llevarse todo el ramerío, o no se puede bajar con una chipeadora, ese tipo de cosas. Así que en los lugares que son menos accesibles aquí en el terreno, ahí sí hicimos las quemas controladas. Pero bueno, ahora se va viendo lindo, limpio, abierto y seguimos avanzando. Ok, para esta parte del video sí tengo mi teléfono porque esta es la lista más larga de todos los trabajos que hicimos. No sé si se acuerdan cómo se veía el interior del chalet cuando nosotros llegamos. Les voy a mostrar unos clips de cuando abrimos las puertas y nos encontramos con cajas y cajas de libros, enciclopedias, o sea, cientos de libros ahí adentro, muebles, colchones, artículos de cocina, todo guardado en cajas y habían, o sea, montañas de cajas por donde uno mire. Y eso se tuvo que vaciar. Tuvimos que vaciar la casa completamente para poder empezar a trabajar ahí adentro. Y ese fue un trabajo bastante grande. Una vez que vaciamos la casa de todos los muebles, las cajas, todas las cosas que había ahí adentro, tuvimos que limpiar la casa. Y o sea, eso parecía salido de una película de horror. Teníamos agua que estaba entrando por el techo, habían baldes colectando el agua, manchas de humedad en las paredes. Encontramos ratas muertas, más de una, les cuento, y había tierra dentro de la cocina. No entiendo cómo había tanta tierra. O sea, las ratas entraron esto y armaron su nido, o tal vez se nos inundó la cocina, no sé qué pasó, pero estábamos ahí con palas levantando la tierra y tirándola por la ventana, porque no era un trabajo que se podía hacer con escobas, les digo. Una vez que vaciamos la casa, ahí empezó el gran trabajo, que era el techo. Teníamos que reemplazar
el techo, pero antes de empezar con eso, nos dimos cuenta que había una infestación de abejas y avispas viviendo dentro de la casa, entre, digamos, el subtecho y el actual techo, digamos, porque había machimbre adentro. En inglés tenemos dos distintas palabras para, digamos, el techo interior y el exterior. Pero, o sea, entre el machimbre, que estaba a esta altura, y el techo actual, habían nidos de avispas, colmenas de abejas y hormigas, muchas hormigas. Esos primeros días, cuando empezamos a levantar el techo, varias personas fueron picadas, incluso yo me dio una avispa. Así que, bueno, ese fue todo un trabajo. Lo que sí, quedamos muy contentos con el trabajo que se le hizo al techo. Pusimos aislación, que era algo que esta casa no tenía y verdaderamente hacía falta porque era una casa súper fría y húmeda. También levantamos la altura del machimbre en el interior y lo levantamos para que sea en forma de A. Así que ahora el techo tiene más altura, el lugar se siente más amplio, entra más luz, ya no es tanto como una cueva. Antes era muy oscuro. Así que, bueno, cuando levantamos a la altura del techo, también tuvimos que levantar la altura de las paredes internas. Otro trabajo bastante grandecito. Reemplazamos todo el cablerío, todo el sistema eléctrico, digamos. No habían muchas luces dentro de esta casa y tampoco no habían muchos enchufes porque era una casa tan antigua y me imagino que en ese tiempo la gente no tenía tantos electrodomésticos para enchufar. Pero bueno, instalamos muchos más porque, como saben, Samuel y yo trabajamos por internet. Tenemos nuestras computadoras, cámaras con baterías para cargar, teléfonos, bla, bla, bla. Así que hacen falta más enchufes. Ok, seguimos con la lista. También instalamos toda la tubería, la cañería, digamos, para los futuros radiadores. Así es como vamos a calentar la casa en un futuro. No vamos a depender solamente de una salamandra o una estufa. Cambiamos todas las cañerías en el baño porque eran unos caños muy antiguos, de plomo aparentemente, así que tenían que salir. Cambiamos el tanque séptico, la cámara séptica creo que le dicen, porque se había roto y las paredes habían caído dentro del mismo tanque, así que eso es todo nuevo. También hacía falta una sangría, no teníamos una sangría. También se hizo un patio de este lado de la casa, saliendo de la cocina, pero la idea es eventualmente ponerle una piedra linda que sea para exteriores. Así tenemos un lugar donde sentarnos. También parte de la razón por la cual pusimos un patio o una terraza de ese lado es que hay como, no sé, una pequeña colina, hay como un desnivel de este lado y cuando llueve la cantidad de agua y barro que corre, o sea, lo teníamos que desviar de alguna manera para que no nos siga inundando la cocina. Así que ese fue el motivo. Después de este otro lado instalamos una puerta corrediza de madera que nos hizo un carpintero. Quedó hermosa y la idea es que eventualmente esas puertas van a abrirse a un deck. Queremos hacer como un deck de madera porque de ese lado de la casa tenemos vistas de las sierras y es un lindo paisaje. Así que queríamos otro pequeño espacio donde uno se puede sentar afuera, disfrutar el aire de la mañana, tomarse un cafecito o un mate, ustedes se lo pueden imaginar. Así que ese fue otro trabajo que se logró. También los postigones. Aquí en Argentina se utilizan mucho los postigones. Uno los cierra al final del día o si es que uno se va de viaje por un tiempo, pero todas las ventanas de esta casa tienen postigones. Así que sí, es una diferencia cultural, arquitectural, digamos, porque eso no existe en Canadá. Pero sacamos todos los postigones, se trabajó la madera, se la lijó, se le hizo un tratamiento, se la pintó con cetol y se volvió a instalar. Y los postigones ahora tienen más vida, tienen color y están protegidos de los elementos. También levantamos los pisos. Solíamos tener pisos de madera,
pero el contrapiso se nos había hundido, así que por eso se tuvo que levantar todo. También algunas partes de los pisos se habían malogrado por el agua que había entrado, pero no tiramos esos pisos antiguos. Les hemos encontrado un uso que les vamos a mostrar en un futuro. Y en vez decidimos instalar porcelanato. Es un porcelanato símil madera, así que tiene el look de madera, pero es mucho más durable, que hace sentido acá en el campo. Y creo que eso es todo lo que se me ocurre con esta casa. Ha sido una lista bastante larga. Puede ser que me haya olvidado algunas cosas, pero bueno, si quieren ver la renovación desde el principio, ahí hay una lista de videos. Pueden mirar todo y ver todo lo que se hizo aquí adentro. Ok, les cuento otro trabajito. ¿Por qué estoy sentada aquí en esta plataforma de cemento? ¿Qué es esto? Parece no tener sentido. Pero esta plataforma la construimos para poner los tanques de gas natural, porque así es como planeamos calefaccionar la casa, el chalet, y también las otras construcciones aquí en la propiedad. Así que en el chalet ya tenemos las conexiones para los radiadores, solo falta comprar los radiadores y montarlos en la pared. Y bueno, el año pasado tuvimos que construir estas plataformas porque no permiten poner el tanque así nomás en el suelo, necesita su propia plataforma. Y también, o sea, instalamos toda la cañería. Aquí pueden ver una parte, este caño amarillo, o sea, es todo un sistema que corre por la propiedad, que alimenta al hotel, el chalet, a esta casa aquí arriba, la hostería, la casita de mi abuela al fondo. Pusimos cañería y ahora todas las construcciones son parte de la red y van a poder recibir gas y calefaccionar, porque acá se utiliza mucho la salamandra o la estufa a leña y es muy lindo. A mí me encanta tener la estufa prendida y ver ahí el fuego en un día de frío, pero no calienta toda la casa. O sea, las habitaciones que están más alejadas de la estufa, ahí no llega el calor. Así que queríamos calefacción central, así podemos estar cómodos en el invierno, porque aquí hace frío, es húmedo y sí, no queremos pasarlo mal. Así que ese fue otro trabajito que logramos. Ok, amigos, entonces hemos llegado al final del video. Eso es lo que hemos estado haciendo aquí en la propiedad, en el terreno, los distintos trabajos. Así que ahora tienen una idea de todo lo que se ha logrado hasta ahora. Yo creo que es bastante, ¿no? Se hizo mucho, sí, se avanzó. Sí. Así que en los próximos videos ya les vamos a empezar a compartir qué es lo que estamos haciendo ahora, en este momento. Y nuestra meta principal es terminar el chalet. Falta poco. Ya casi podemos, o sea, imaginar, ver, visualizar la casa terminada. Creo que lo podemos lograr en unos meses. Así que eso es lo que estamos haciendo, empujando por el chalet. Y bueno, luego vamos a comenzar con otros trabajos. Creo que el hotel va a ser lo próximo. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Sí. Nos estamos viendo pronto. Esperamos que hayan disfrutado el video. Si les gustó, le pueden dar like, me gusta, suscribirse, campanita si quieren notificaciones. Y nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao. Chaucito.